Ya. Ya. Buenas noches. Dios los bendiga a todos. Qué privilegio poder participar con ustedes, interactuar, porque es una conversación que vamos a tener en familia a través de los principios establecidos por la palabra de Dios. Le doy gracias al pastor Norberto por haberme dado la oportunidad de estar aquí esta noche participando. El tema que me dio el Señor es honrando tu familia. Yo diría más bien honrando nuestra familia. Y cuando hablamos de nuestra familia, es nuestra familia en sangre, pero también nuestra familia espiritual. Y yo sé que en este tiempo, estos miércoles han sido de muchísima bendición. Esperamos a ver quién va a llevar la palabra. Yo estaba muy ansiosa, quién va a tocar. Y bueno, Dios en su misericordia me escogió a mí. Y qué bueno poder compartir. Palabra la pastora Mariolet. Bueno, si vamos a tratar el tema de honrar nuestra familia, pues es importante que conozcamos las definiciones exactas acerca de qué es la honra. En el diccionario bíblico describe la honra como alabanza, gloria, valoración, respeto. Hay muchos sinónimos, ¿no? Consideración, tener en alta estima a alguien, exaltación, generosidad. O sea, también implica ser generosos. Y todo esto, pues, conlleva hacer honor a alguien. Y el honor significa, a su vez, dignidad y reconocimiento. Lo que debe ser muy claro para nosotros es que tenemos que honrar a Dios primero, pero también es necesario que honremos a nuestra familia. Honrar a Dios es reconocer y obedecer la autoridad de su palabra. No es que esta partecita no, es la suma de la palabra. Y podemos también concluir que la honra es el primer valor de Dios para la familia. Vamos a ir profundizando en el tema para descubrir por qué es el primer valor, por qué es un principio y además por qué es un mandato. La primera relación que nosotros, o la primera honra que debemos nosotros manejar, y debe ser muy claro para nosotros, y está establecido como un mandamiento entre los mandamientos de la ley de Dios, es honrar a los padres. Si nosotros no lo hacemos, pues difícilmente vamos a poder interactuar con otras personas. Entonces, el honrar a los padres, dice Deuteronomio 5:16, vamos a leerlos. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Si Dios incluyó dentro de los 10 mandamientos el honrar a los padres para dar bendición a los hijos, es porque este mandato nos va a beneficiar, ¿no? Para que podamos vivir nuestros días, nuestro tiempo aquí en la tierra y para que nos vaya bien en todo. Esto lo dice Deuteronomio 5:16. Y está a la altura de los otros mandamientos, ¿no? Como amar a Dios sobre todas las cosas. Recordemos que los 5 primeros mandamientos están relacionados con la relación hacia Dios y los otros 5, la relación entre nosotros los seres humanos. Y fueron 2 tablas de la ley. Y este mandamiento se incluyó en la primera tabla. Algunos comentaristas han dicho esto. O sea que aquí vemos también a nuestro Padre, Dios, como Padre nuestro y como, ante todo, Padre del Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, qué bueno es que nosotros podamos honrar, como hijos que somos de Dios, podamos honrar también a nuestros padres, nuestro Padre Celestial y a nuestros padres terrenales. Amén. Bueno. El libro, esto lo vimos, esta primera cita, está allí en el Antiguo Testamento, en los mandamientos, pero también en la persona del Señor Jesucristo habla y hace alusión a este mandamiento en Mateo 15, los versos 4 y 6. Y aquí Jesús explica o va más allá del mandamiento, porque se habla de honrar a los padres para bendición, pero también el no hacerlo implica maldición. Yo creo que ninguno
de nosotros como padres, sean fisiológicos o padres espirituales, vamos a querer algo para nuestros hijos, algo negativo. Leamos lo que dice allí del mismo Señor Jesucristo, este mandato. Dice Mateo 15, desde el verso 4, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. La Nueva Versión Internacional lo ha traducido como condenado a muerte. Es un término bastante duro. Dice, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. ¿Qué es lo que está explicando aquí? O está incluyendo de que el judío de por sí era muy dado a cumplir con los mandatos de Dios. Y el mandato de la ofrenda, ellos lo respetaban. Pero es muy claro también que Dios nos dice que esto no nos exonera, o sea, a Dios lo que es de Dios y primero a Dios, pero no estamos exonerados también de hacerlo con nuestros padres terrenales porque ellos han dado su vida por nosotros. Entonces, no por una religiosidad ir a invalidar el mandamiento como lo expresa allí el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, también hace mención del mismo mandamiento, con una recomendación, yo diría una amonestación para los padres, para que sean muy cuidadosos y no vayan a hacer que por su comportamiento de pronto sus hijos pierdan esta bendición, porque es el mandamiento que tiene una promesa. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y la advertencia, y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es muy importante de que cuidemos este primer, yo diría, hagamos de cuenta que nos vamos a subir por una escalera muy grande y este primer peldaño debe ser sanado por todos. De pronto no tuvimos los mejores padres, algunos no lo tuvieron, gracias a Dios, pues yo pude gozar de mis padres terrenales, pude honrarlos, pero el que no los haya tenido tiene que de todas formas arreglar esta situación, porque si no lo hace, pues no va a poder tener éxito en su vida ni en sus generaciones postreras. Entonces es bueno que nos pongamos a cuentas con eso. El último libro del Antiguo Testamento, el libro de Malaquías, allí se nos da una palabra profética, ¿sí? Y vamos a leer estos versos. Dice así el profeta Malaquías: he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y una promesa: él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Dice, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Dice que después de esa profecía, el pueblo de Israel se quedó como 400 años, 430 dicen algunos, sin volver a recibir palabra profética. Y el Señor Jesucristo, cuando ya estaba en su ministerio, le preguntaron acerca de esta profecía, ¿sí? Que quién era ese profeta y qué era lo que iba a pasar en esos postreros tiempos. Y haciendo aquí un paréntesis, tenemos que entender que estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos en que Dios nos está hablando y qué bueno es que apropiarnos de estas promesas, pero también entenderlas, ¿no? Aquí, miren lo que dice el Señor Jesucristo. Inclusive en el título de esta porción de Mateo 11, 13, 14, habla del segundo Elías. El Señor identifica a Juan el Bautista como aquel cuya venida había sido predicha allí en lo que acabamos de leer, ¿sí?
Dice Mateo 11, 13, 14, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, es Juan el Bautista, ¿no? Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. O sea, que les estaba presentando prácticamente a Juan el Bautista, el que predicaría sobre el arrepentimiento. Y nosotros en este tiempo también tenemos que estar predicando acerca de la importancia del arrepentimiento. Si no hemos cumplido con algo que Dios nos manda, pues debemos proceder al arrepentimiento. Más adelante en el mismo libro de Mateo, en el capítulo 17, los discípulos estaban muy inquietos por esta palabra profética y por ese silencio que había habido desde 400 años antes de la venida del Señor Jesucristo. Dice así la palabra. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? ¿Qué le responde Jesús? Dice, a la verdad Elías viene, pongámosle cuidado a los tiempos, allí es un presente, ¿no? Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino, o sea, pasado, él ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Allí está haciendo alusión a Juan el Bautista. Sabemos todo lo que ha pasado con Juan el Bautista. Lo mataron, bueno. Y que prácticamente él mismo está dando una profecía de su misma persona, del Señor Jesucristo. Dice, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Ya les está anunciando eso que estaba por venir. Entonces es muy importante, hermanos, hacer un alto y mirar. Ya sabemos que el principio de la honra y la recomendación y el mandato está allí en lo que hemos compartido. Pero también el apóstol Pablo nos habla de la importancia de la honra, de darnos honra los unos a los otros. O sea, la palabra me está demandando. Y eso debe ser una decisión muy personal, porque a veces nos hemos acostumbrado al argot, yo lo mastico, pero no me lo trago. Para nosotros no debe regir esto. Y si sentimos eso, tenemos que sincerarnos con Dios, arrepentirnos. Leamos lo que dice Romanos 12:10. Y también es algo imperativo, es un mandato. Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, o sea, de familia, ¿no? En cuanto a honra, mire que menciona la honra, o sea, la honra no se queda únicamente en los padres hacia los hijos, no se queda únicamente en Dios, sino que esa honra se debe hacer extensiva a todos los seres humanos. Vuelvo a leerlo. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y aquí vemos también lo que significa de que nosotros todos los seres humanos, como dice Génesis 1:27, somos hechos a imagen de Dios, ¿sí? De pronto hay muchas personas que aún no conocen de Dios, que lo rechazan, que son ateos y toda la cuestión, pero nosotros tenemos que valorar todas las personas, sean conversos o inconversos, como portadores de la imagen de Dios, ¿sí? Debemos amar, aunque no sean creyentes, orar por ellos y si son de nuestra familia, declarar de que ellos procederán al arrepentimiento y declarar también que mi casa y yo serviremos al Señor. Incluyámoslo en nuestras oraciones. A través, nosotros dice la palabra que somos cartas leídas, o sea que nuestro testimonio debe hablar, debemos mostrarle la gracia de Dios, ¿sí? Que por gracia hemos sido salvos, no porque seamos buenos, sino porque Dios extendió su gracia a través de su Hijo para darnos la salvación. Y perdonar las ofensas, así nos hayan hecho lo que nos hayan hecho, hayamos vivido las situaciones más críticas, debemos perdonar. Entender que así estas personas que están a nuestro alrededor hayan rechazado vivir conforme a la imagen de Dios, son hechos a la imagen de Dios porque Dios es soberano y algún momento
puede llamarlos al arrepentimiento si tú y yo estamos en la brecha de intercesión, porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. En estos días oía algo que me pareció un poco chistoso. Estaba hablando de un personaje, no recuerdo el nombre, y le comentaron a su enemigo que este hombre que se había declarado ateo, en el momento de la muerte, llamó a un sacerdote pues para reconocer que realmente necesitaba de Dios antes de partir. Y su enemigo dice, con tal que se muera, aunque se salve. O sea que hay mucha gente que ve tropiezo que no es capaz de perdonar. Pero gracias a Dios, tú y yo somos sensibles a la palabra, a cumplir estos preceptos que Dios nos ha dado. Y tenemos que perdonar, haya pasado lo que haya pasado. ¿Sí? Aceptar en ellos su manera de vivir sin compartir su estilo de vida, porque tampoco podemos compartir, pero no un rechazo. Tenemos mucha familia a veces que no conoce de Dios y cuando nosotros les damos un bibliazo, hasta los condenamos con nuestro hablar, pues estas personas en lugar de acercarse más a Dios no quieren saber nada de Dios. Entonces es orar por ellos. El honrar mi familia me trae recompensa, así como la recompensa de el hijo que honra a sus padres es tener larga vida y que todo les salga bien. Y ojalá no le tengamos que dar reversa a esa promesa, porque si no los honramos, se acorta la vida y nada de lo que se hace les va a salir bien. Este honrar a nuestra familia también trae una recompensa. Y esa recompensa es que bendice nuestro futuro. Y yo sé que Dios lo ha hecho. Yo soy testigo de esas cosas maravillosas que Dios ha hecho cuando nosotros disponemos un corazón. Cuando hay nosotros tenemos alguna enfermedad en nuestro cuerpo y tenemos que acudir a un médico, el médico lo primero que nos dice es qué síntomas tienen. Imaginémonos que en este momento tengamos que ir al médico, que nos va a preguntar cómo va a tomar la temperatura, a ver si tenemos tos, si tenemos asfixia, todas las cosas, ¿sí? En el terreno espiritual también se mueve una sintomatología cuando nosotros no tenemos buenas relaciones interpersonales, cuando a veces nos debatimos entre el amor y el desamor. Hay padres que quieren a sus hijos, pero los rechazan, hasta los desprecian. Bueno, toda esta cantidad de cosas y cuando esa sintomatología se hace vigente en nuestra familia o en sangre o en nuestra familia espiritual, tenemos que analizar esta situación. Si es en nuestra familia en sangre, descubrir si hay una iniquidad que hemos estudiado acerca de esto que se llama desamor, el no entenderse los unos a los otros, el que haya ese rechazo. Y en la familia espiritual también, cuando yo no puedo interactuar bien con mis hermanos, cuando yo no me sujeto a la autoridad puesta por Dios a través de los pastores, de mis líderes o algo, tenemos que examinarnos y de esa manera proceder al arrepentimiento, ¿sí? Tenemos que reconciliarnos primero con Dios, con nuestra familia, cambiar esa actitud hacia ellos, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude para que de esa manera nosotros seamos pacientes, haya mucho amor y sobre todo el perdón. Y esta sintomatología nos lleva a asegurar de que lo que nosotros requerimos es un nuevo corazón. Y está profetizado, dice, si está mal nuestro corazón, la evidencia es que hay rechazo hacia los demás. ¿Sí? Cuando requerimos un corazón, como dice Ezequiel 11:19, hay una promesa allí de este profeta, dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré ese corazón de piedra, ese corazón duro, frío, que no le interesa, de en medio de su carne y les daré un corazón de carne sensible. Recordemos la correlación que hay entre el corazón, no es el corazón fisiológico, sino nuestra parte espiritual, ¿sí? Es muy importante que nosotros entendamos esta parte. Miremos también que de por medio debe haber obediencia. Jesús fue el modelo de obediencia. Fue obediente, dice la palabra, hasta la cruz. Le obedeció al Padre.
para darnos la salvación. Y si Jesús lo hizo, 100% hombre, 100% Dios, pudo perdonarnos, salvarnos, ¿qué quiere decir? Que si Él no nos pide imposibles y que nosotros también lo vamos a lograr. Nosotros también debemos ser obedientes y además de ser obedientes, también agradecidos con nuestro Padre Celestial que nos dio a su Hijo. Desde el Génesis de la caída del hombre, hubo esa promesa de salvación, ¿sí? Y ser agradecidos con el Señor Jesucristo, que dio su vida, toda su sangre, para remisión de nuestros pecados. Y más agradecidos todavía porque no nos dejó huérfanos cuando se fue, sino que nos dejó su Santo Espíritu que intercede por nosotros. Entonces, debemos ser obedientes y manifestar gratitud hacia todas las personas. Reconocimiento, como decíamos, valorar, honrar, ¿sí? Pero a veces caemos en deshonra. ¿Y qué será de deshonra? Y esto se ve mucho en el terreno familiar también, de nuestra familia, de nuestra familia en la sangre, en la carne. La ingratitud. Hay hijos que son muy ingratos, ¿no? La indiferencia, el menosprecio. Todo esto contamina nuestra vida, contamina nuestros hogares, nuestra iglesia, que somos nosotros, ¿sí? Y nuestra sociedad. ¿Qué debemos hacer? Cambiar de actitud. Debemos trazarnos metas cada día para anhelar tener ese corazón nuevo, corazón de carne, un corazón agradecido y estar y permanecer en oración a nuestro Padre Celestial. Le doy gracias al Señor porque estamos en una congregación donde Dios nos ha mostrado la importancia, lo estamos estudiando en la EFI, el pastor nos está dando mucha enseñanza acerca de la oración, perseverar en oración en estos momentos difíciles, el orar sin cesar. ¿Sí? Y continuando con esta parte de aquí, por ejemplo, ahora que mencionamos nuestros pastores, miremos lo que nos dice Hebreos 13:17 respecto a los pastores. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ese trabajo es muy duro, ¿cierto, pastor? Ellos velan por nuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Mantener nuestros pastores en oración, obedecerles, ser sujetos a ellos. Y también si tenemos un trabajo, un sitio donde trabajar, también honrar a nuestros amos. Dice Colosenses 3:22, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, porque algunos, cuando ven el jefe, entonces allí sí empiezan a hacerse los que trabajan, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con un corazón sincero temiendo a Dios. Y debemos nosotros también, como las personas que Dios nos ha dado el privilegio de que tenemos negocios o empresas o algo, honrar a nuestros trabajadores. Eso es importante, ser muy agradecidos. Yo le doy gracias al Señor porque hace 26 años tenemos esa empresa y tenemos gente muy fiel que tiene 25, 24, 23 años trabajando con nosotros. Que aunque no somos perfectos, Dios en su misericordia nos ha rodeado de gente comprometida. Y la verdad, recibir honra de parte de ellos es algo que nos llena, que nos nutre, que nos impulsa a salir adelante y nosotros también poder cumplir con ellos, ¿no? A manera de testimonio, les digo que fue muy tremendo, las ventas a nosotros se nos bajaron, pero Dios ha provisto todo, hemos podido cumplirles a ellos porque ya el trabajo no es solo para uno, sino que hay casi 30 personas directamente dependiendo de un salario y muchas partes interesadas como los proveedores, los contratistas, todo esto. Y Dios ha sido fiel, ha sido fiel. Hermanos, y cuando uno es fiel y da a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, seguro que Dios nos bendice. Recordemos, yo recibo, a mí me consigna y lo primero, antes de hacer cualquier otra, la transacción para los diezmos y las ofrendas. Hay mucha gente necesitada, qué bueno que usted
o que nosotros podamos ayudar a nuestra familia. Muchos han perdido su trabajo, ser soporte económico para ellos, para los hermanos en la fe. Yo le doy gracias al Señor por la vida del pastor Norberto y todo su equipo que están allí exponiéndose, y nosotros debemos estar intercediendo por ellos para que esas personas lleguen, darles alimento, vestirlos, peluquearlos. Eso cualquiera no lo hace, y sobre todo todos sabemos en qué zona, en qué sitio estamos, y sin embargo, ese amor con que se hace, yo creo que esa es recompensa que Dios nos va a dar a nosotros como buenos siervos del Evangelio, como buenos ministros, sobre todo las personas que directamente están allí poniendo su vida, y también los que podemos apoyar financieramente la obra. Hay unas recomendaciones. A las personas las tenemos que honrar en vida, ¿no? No esperar a que hayan partido. A veces nunca un ramo de flores para alguien, ya cuando ya no las puede ver, ya para qué. O exaltar, alabar, todo esto, valorar las personas, ya cuando ellos ya no puedan oír, no, hagámoslo en vida. Seamos, tengamos detalles con ellos. Si están cumpliendo años, si estar pendiente de la gente, si están enfermos, una palabra, una llamada. Ya ahora no nos podemos reunir a menudo, pero mire lo maravilloso poder tener este medio para nosotros, poder vernos, para poder compartir la palabra. Yo creo que nunca había habido una asistencia como la que hay hoy día en la escuela de formación, en las diferentes zonas. O sea que Dios ha sido fiel. Así no estemos allá, estamos trabajando para el Señor. Y estamos orando esos ayunos tan hermosos desde las 5 de la mañana. Estas personas que están participando, yo quiero honrarlos por ese esfuerzo. Mi hermana Berta, Carlitos, todos los que están predicando, mi hermano Elber, Cristina, bueno, y no los alcanzo a enumerar todos, pero están allí. Nuestro pastor, la pastora Janet, con su grupo de mujeres, todo esto. Entonces es bueno reconocer cuando estamos en vida, honrar a estas personas, valorarnos unos a otros, no rivalizar, ¿no? Todos tenemos algunos más disponibilidad de tiempos que otros. Algunos, por ejemplo, en mi caso, en lugar de haberme podido quedar en casa, el trabajo se ha duplicado porque pues trabajamos en una empresa de alimentos donde los requerimientos son muy tremendos en este momento. Estamos trabajando, yo creo que el doble. Pero Dios allí ha estado con nosotros, protegiéndonos, ayudándonos. Nunca nos ha dejado en vergüenza, y confieso que nunca lo dejará. Vencer todos esos obstáculos que se nos pueden presentar en el camino. Cambiar nuestro corazón hacia la gente, ser sensibles, acercarnos a los demás. Vuelvo a repetir, si no podemos hacerlo con una visita, sí con una llamada. ¿Sí? Dios nos ha dado recursos a nivel espiritual para hacerlo. Y entre esos recursos espirituales para orar está la oración. Y me gusta mucho lo que dice Mateo 19, 13 a 15, cuando el Señor Jesucristo estaba en su ministerio, estaba enseñando, y les llevaron unos niños. Cómo Jesús honró a los niños, ¿sí? Cómo oró por ellos, así como también honró a las mujeres que en esa época eran como en segunda instancia. Entonces, Jesús dio valor, exaltó, honró. Y voy a leer esta parte. Dice, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orasen. Y los discípulos le reprendieron, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Oremos también por toda nuestra parentela, por las parejas, por los primos, tíos, todos incluyámoslo, y por nuestra familia espiritual también. Hay otro recurso espiritual que es la bendición y la obediencia. Si nosotros leemos la palabra en Deuteronomio 28, estos primeros 14 versículos hablan de bendición. Bendiga a sus hijos. ¿Qué significa bendición? Decir bien, ¿sí? No confíese cosas negativas para sus hijos. Obedezca también a lo que Dios tiene establecido.
Y este Deuteronomio 28 dice, si obedecéis la palabra, recibiréis todas estas bendiciones. Sí, entonces necesitamos de estas bendiciones y sobre todo en estos tiempos tan difíciles. Y también hay otros tipos de recursos que no son los recursos afectivos, mediante los cuales podemos honrar a las personas, tener cuidado e interés por otros, ¿sí? Proveer para ellos, dice la palabra en 1 Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Tremenda palabra, ¿cierto? Dedicarnos tiempo, como dice el Salmo 133:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. En la Nueva Versión Internacional dice que ese habitar lo traducen como convivan los hermanos juntos en armonía. Y que es difícil, yo creo que se han visto los polos opuestos, ¿no? Mientras unos, en algunos hogares se ha desenfrenado el pleito, se han incrementado divorcios, otros han aprovechado muy bien estos recursos y esperemos que allí en ese grupo estemos nosotros, porque podemos compartir más con los niños, poder verlos crecer a través de todos estos medios, de toda esta tecnología. Es importante que nosotros entendamos que todo esto, Dios, todos estos recursos Dios nos los da para que nos podamos nosotros sanar si hay áreas que han sido afectadas, también para que podamos ayudar a otros. ¿Sí? Hay una oración muy hermosa, con esto quiero cerrar, que está en Romanos 15, 5 al 6, donde dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir. Y yo siempre le pongo allí entre paréntesis lo que dice la nueva versión internacional. Vivir juntos en armonía. Ese mismo sentir es que podamos vivir juntos en armonía, sin pleitos, sin contienda, según Cristo Jesús, para que unánimes, o sea, con un solo corazón, con un solo espíritu, a una sola voz, podamos glorificar a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, a mí el Señor me habló mucho en esta palabra. Yo he sido muy bendecida. He podido honrar a muchas personas, pero también me habló muy fuerte porque hay áreas de mi vida que debo mejorar en este aspecto, sobre todo mi relación con mis hermanos en la fe. Quiero aprovechar para pedir perdón cuando de pronto los he hecho sentir mal o algo. Entonces, sí, yo creo que la palabra es de doble filo y que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Yo los bendigo con todo mi corazón, recibo su perdón y adelante. Tenemos una tarea muy grande para hacer y yo sé que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece.